tardes, hermanos, hermanas. Jueves de nuevo de reflexión para estimularnos a la oración, para tener momentos de intimidad con el Señor. El título que hoy le quiero poner a esta reflexión es simplemente silencio. Normalmente cuando tenemos una conversación, diálogo con alguien, se producen momentos de silencio. Hay un dicho que dice que quien calla otorga, y no siempre es así, porque a veces te callas por sorpresa, no por realmente que apruebas aquello que se está diciendo. En el fondo son silencios que nos dicen algo. Incluso en una conversación un silencio nos habla y nos dice cosas, ¿no? En el precioso libro de los Proverbios, en el capítulo 10, versículo 19, dice así: en las muchas palabras no falta pecado. El que refrena sus labios es prudente. Ser prudentes o cuidadosos en nuestra forma de hablar tiene sus ventajas, porque en el fondo nos protege. Sí, somos nosotros los primeros en ser protegidos cuando en una conversación, en una charla, somos imprudentes y decimos cosas indebidas. En Proverbios 13:3 se nos dice así: quien controla su boca protege su vida, quien habla en demasía va a la ruina. Y en 21:23 dice: quien mide sus palabras guarda su vida de aprietos. A veces la mejor manera de reaccionar o responder ante una ofensa, sinceramente, es guardar silencio. No merece la pena a veces entrar en discusiones, en comentarios, en asuntos. No merece la pena. De verdad, ¿cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si antes de decir algo lo hubiéramos pensado? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si no hubiéramos dicho aquella palabra o aquel otro comentario? Hubiéramos hablado más de la cuenta. En Jesús tenemos también un ejemplo. Jesús habló con sus palabras, pero también lo hizo con gestos y, cómo no, con silencios. Y os aseguro que con nosotros nuestros silencios a veces han de ser la mejor palabra y la más sabia que podemos expresar. Hay silencios de Jesús que dicen cosas diferentes. Por ejemplo, hay una escena preciosa en Juan 19, 8-9, Juan 19, 8-9, que dice así, vamos a encontrarlo, Juan 19, 8-10, y dice así: Pilato, al oír esto, tuvo más miedo. Los judíos habían presentado a Jesús para que lo condenase. Entró otra vez en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Jesús no respondió. ¿Por qué no respondió? Es un silencio que da a entender prudencia, porque dijera lo que dijera, siempre se hubiera utilizado en su contra.
Hay también, cómo no, otra situación que tenemos en Mateo 26, 62 y 67, en que Jesús se encuentra ante el pretorio, ante el Consejo Supremo, el concilio, el Sanedrín de Israel, y Jesús guarda silencio. Mateo 26, 62 y 67 nos dice así: se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Aquí nos muestra Jesús un silencio de gran respeto ante la opinión y las injurias que estaba recibiendo. Mateo más adelante, 27, 11, 14, dice así: Jesús estaba en pie delante del gobernador. Este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos, nada respondió. Fijaos cómo el Señor, en este caso, no responde nada ante el estamento religioso. A veces no merece la pena. Jesús muestra mansedumbre y humildad ante el desprecio y los insultos de los demás. A veces los silencios son sabios y demuestran protesta contra la injusticia del momento. Pero el mejor silencio es, y os lo voy a decir de corazón, porque también es así, es cuando no hablamos de los demás de forma despectiva, menospreciando o criticando. Ese silencio dice mucho de la persona que lo guarda y dice muy poco contra la persona que se quiere atacar. De verdad. Pero hay un silencio que Dios ve con claridad. Hay un silencio, ya no delante de la gente, sino un silencio delante del Señor. Es el silencio reverente, humilde, sencillo, sincero ante Él. Si nos fijamos bien, si nos damos cuenta, nosotros ante el Señor, ¿qué hacemos? Fijaos, en la iglesia, cuando estamos buscando la presencia del Señor en iglesia, en congregación, ¿qué hacemos? Leemos, cantamos, escuchamos. Es como si tuviéramos la necesidad de hacer y hacer. Pero casi nunca guardamos silencio en nuestro corazón. Y lo voy a decir también con sinceridad, ni siquiera cuando estamos preparándonos para escuchar la predicación. Porque precisamente con la predicación es el momento en que hemos de guardar silencio y escuchar lo que el Señor nos quiere decir a todos. Y cuando digo guardar silencio, no quiere decir apagar los móviles, no hablar con la persona que tenemos al lado, que eso es muy fácil, o a veces, fíjate lo que ha dicho, fíjate. No. Guardar silencio delante del Señor, en este caso, es olvidarse de uno mismo, olvidarse de los problemas, olvidarse de nuestras situaciones y poner los 5 sentidos en lo que el Señor nos está diciendo. Ese es el quid de la cuestión en las predicaciones.
guardar silencio de corazón para escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Y por otro lado, cuando oramos, fijaos también un detalle, necesitamos llenar de palabras y más palabras nuestras oraciones delante de Dios. Llenar de palabras nuestras oraciones delante del Señor. Cuando Jesús mismo dice, no os preocupéis, porque Él sabe de que tenéis necesidad. Que vuestras oraciones no sean un acúmulo de palabras y bla, 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 sino que sea conciso y concreto. ¿Qué pensamos? ¿Pensamos acaso que el Señor, por nuestras muchas palabras, nos va a hacer más caso? No, no. En la oración, hablemos lo justo con el Señor y dejemos que Él nos hable y haga cambios en nosotros. Va a hablar de muchas maneras, de diferentes maneras. Nos puede hablar incluso confortándonos en ese momento de oración, dándonos paz. Y nos puede hablar cuando pase el tiempo como respuesta a estas oraciones. Hermanos, debemos de olvidarnos, debemos de dejar de llenar de palabras nuestros cultos, porque si no es así, no podemos dejar que el Señor nos hable mediante el silencio que acompaña saber que Él está entre nosotros, en nosotros y delante nuestro. Así que esta es la reflexión de esta tarde. Deseo que cuando nos pongamos a orar, cuando nos pongamos a reflexionar, cuando nos pongamos a meditar, hagámoslo con prudencia y callemos nuestro corazón primero para escucharle a Él. Y una vez escuchado, oído, entendido que Él está presente y que nos está diciendo algo en su silencio, que es un silencio vivo y activo, entonces sí, hablarle de lo que Él nos ha dicho, de nuestras necesidades, de nuestros problemas, en acción de gracias, en acción de adoración. Aprendamos, hermanos y hermanas, a guardar silencio, primero delante de la gente, que esto es lo más difícil. Guardar silencio. Muchas veces tendríamos que guardar silencio en según qué cosas hemos dicho o comentado que pueden dañar a otros. El guardar silencio es un arte. El guardar silencio es difícil. El guardar silencio es un aprendizaje que hemos de hacer cada día. Guardar silencio. ¿Os acordáis aquello que le sucede a Samuel, verdad? Es una frase que para mí es central y que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Cuando estás en oración o cuando estás en un lugar en que todo es bla, 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 para y di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla porque yo guardo silencio. Habla porque yo me voy a callar. Habla porque voy a quitar de mi corazón todo aquello que me impide escuchar tus palabras. Aprendamos hoy a guardar silencio ante Dios para que sea Él el que nos llene de su palabra. Y aprendamos también a guardar silencio delante de según qué comentarios que nosotros podemos hacer o nos hacen, porque es del Señor la sabiduría para poder arreglarlo. Quiera el Señor que estas palabras de esta noche nos sirvan para que en el momento de ponernos en su presencia digamos:
Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén.